del hombre. O sea, que no es una fuente externa, no es una circunstancia externa, no es un decreto que ha emitido el reino, sino que la propia mente y el propio corazón o el alma del ser humano se convierten en una cárcel literalmente. Ahora bien, ¿cómo se establecen estas cárceles? ¿Cómo funciona su dinámica? ¿Cómo podemos entender su desarrollo? Bueno, para poder entender esto, tenemos que analizar el hecho de que cuando un pensamiento permanece en la mente consciente durante un periodo determinado de tiempo, ese pensamiento pasa a ejercer dominio y señorío sobre la mente. Vuelvo a repetir, cuando un pensamiento permanece en la mente consciente durante un periodo determinado de tiempo, ese pensamiento pasa a ejercer señorío, gobierno sobre la mente, y literalmente, valga la redundancia, la mente pasa a pertenecerle a ese pensamiento. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo, con los tuyos y con todo lo que esté bajo tu autoridad en este maravilloso día. Quien les habla, el ministro Jorge Ogando. Bienvenidos a este su espacio, Ministerio de Liberación, Directriz Divina. Estuvimos hablando hace días acerca de que íbamos a traer una serie con relación a las cárceles espirituales, una serie de mensajes, estudios que tratan acerca de las cárceles espirituales, pero estuvimos diciendo que había una cárcel que no está en el libro y que queríamos traerla, y es acerca de las cárceles espirituales. Vamos a desarrollar este tema primero y luego entonces empezaremos a desarrollar aquellos que están en el libro. Y para iniciar, vamos a la Biblia, a la epístola a los Romanos. Epístola a los Romanos, capítulo 6, versículos 11 y 12. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dicen así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a volver a repetir el versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Para empezar a hablar acerca de las cárceles espirituales, lo primero que tenemos que definir es qué es una cárcel espiritual. Partiendo de ahí entonces, vamos a hablar acerca de los distintos tipos de cárceles que hay y sus distintos tipos de fuentes. Una cárcel espiritual es un proceso cíclico en donde el ser humano es colocado, y este proceso cíclico tiene su origen en una sentencia de reino. O sea, para que puedan establecerse sentencias, tiene que emitirse desde el reino de Dios. Desde ahí se establece una cárcel espiritual. Pero quería resaltar que hay cárceles espirituales que no son emitidas desde el reino. Y estas cárceles, aunque si bien es cierto, hay fuentes externas de encarcelamiento, también hay fuentes internas. Estas fuentes internas, valga la redundancia, operan y esclavizan al ser humano. Por eso le llamamos cárcel espiritual, no porque sea una sentencia o no porque sean originarias de una sentencia, sino porque al originarse en el interior y por el tipo de procesos que se establecen en el interior del ser humano, por eso le llamamos cárceles. Y más adelante usted va a entender por qué le decimos que son temporales. Estas cárceles operan en la mente y operan en el alma del ser humano. Operan en la mente y operan en el alma del ser humano. Literalmente, valga la redundancia, la mente y el alma pasan a ser cárceles del hombre. O sea, que no es una fuente externa,
no es una circunstancia externa, no es un decreto que ha emitido el reino, sino que la propia mente y el propio corazón o el alma del ser humano se convierten en una cárcel literalmente. Ahora bien, ¿cómo se establecen estas cárceles? ¿Cómo funciona su dinámica? ¿Cómo podemos entender su desarrollo? Bueno, para poder entender esto, tenemos que analizar el hecho de que cuando un pensamiento permanece en la mente consciente durante un periodo determinado de tiempo, ese pensamiento pasa a ejercer dominio y señorío sobre la mente. Vuelvo a repetir. Cuando un pensamiento permanece en la mente consciente durante un periodo determinado de tiempo, ese pensamiento pasa a ejercer señorío, gobierno sobre la mente. Y literalmente, valga la redundancia, la mente pasa a pertenecerle a ese pensamiento. La mente pasa a pertenecerle a ese pensamiento. Y la mente pasa también a identificarse con ese pensamiento. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? Estamos tratando de decir que como en la mente se generan los pensamientos, la mente es el asiento de los pensamientos. Lógicamente, cuando un pensamiento permanece allí establecido en la mente durante un periodo determinado de tiempo, ese pensamiento se entrona, ese pensamiento ejerce señorío, ese pensamiento empieza a gobernar a la persona. Y el problema es que no tan solo esto sucede en la mente, sino que también ocurre en el alma. ¿Qué implica? Que cuando el alma genera un sentimiento y ese sentimiento permanece también allí durante un periodo determinado de tiempo, entonces el alma es gobernada por ese sentimiento. Literalmente ese sentimiento se entrona y ejerce señorío sobre ella. No necesariamente tiene que ser un pensamiento malo. No necesariamente tiene que ser un sentimiento malo. Puede ser un pensamiento bueno o puede ser un sentimiento bueno. No necesariamente. ¿Qué implica? Que tanto un pensamiento bueno como un pensamiento malo pueden ejercer señorío sobre la mente y cauterizarla. Tanto un sentimiento malo como un sentimiento bueno, si permanecen en el alma, pueden ejercer señorío sobre ella y literalmente el alma pasa a ser un siervo, por así decirlo, de ese sentimiento. Entonces de allí es que nace el término cárceles temporales, porque no es algo que ha sido emitido por el reino, sino que es algo que se ha producido en el interior del ser humano por el proceso de los pensamientos, cómo funciona la dinámica de los pensamientos, cómo funciona la dinámica de los sentimientos y por ende, pues los sentimientos, los pensamientos pueden gobernar y pueden ejercer señorío tanto sobre la mente como sobre el alma. ¿Qué implica? Que literalmente la mente pasa a ser una cárcel. Literalmente el alma pasa a ser una cárcel. Y hay muchas personas que están bajo la influencia de un pensamiento. Hay muchas personas que están siendo gobernadas por un pensamiento. Hay personas que están siendo gobernadas por un sentimiento. No necesariamente el pensamiento tiene que arrojar algo que es real. Es probable que el pensamiento sea algo imaginario. Es probable que lo que la persona esté analizando, es probable que lo que la persona esté pensando no exista en realidad, sino que tiene su base en una suposición, en una imaginación. La cárcel no necesariamente tiene que ser producto de algo que es real. Es probable que sea algo imaginario, pero por el simple hecho de permanecer allí, por el simple hecho de extenderse en la mente, por el simple hecho de extenderse el sentimiento en el alma, allí entonces pasan a ejercer señorío y pasan a ejercer gobierno sobre la mente y el alma. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál es el problema? ¿En dónde radica el problema? Bueno, el problema radica en que cuando un sentimiento, cuando un pensamiento ejerce señorío,
Es importante que usted entienda esto. Es importante que usted entienda esto. Los sentimientos son sentimientos. Los pensamientos son eso, pensamientos. No son más nada. Yo puedo tener un sentimiento de tristeza. Yo puedo tener un sentimiento de amargura. Yo puedo tener cualquier sentimiento negativo. No pasa nada con eso. Puedo tener cualquier pensamiento negativo que pueda llegar e invadir mi mente en un momento determinado. Ahí no es que esté el punto. El problema está en que cada sentimiento negativo que el alma genera, cada pensamiento negativo que la mente genera, tiene un agente espiritual externo que lo representa. ¿Qué significa eso? Que cuando mi alma genera tristeza, que cuando mi alma genera depresión, no es que eso es un demonio, no, es un sentimiento normal. Pero afuera, externamente, hay un espíritu, hay un agente espiritual que representa ese sentimiento. ¿Qué implica eso? Que cuando mi pensamiento, cuando mi mente retiene un pensamiento malo durante un periodo determinado de tiempo, ese pensamiento tiene un agente espiritual, un espíritu de las tinieblas que lo representa. Y cuando ese pensamiento se entrona en mi mente, literalmente le está cediendo el acceso a ese espíritu. Eso es importante que usted y yo lo entendamos. Todo pensamiento negativo, todo sentimiento negativo tiene un agente espiritual externo que lo representa. Y cuando ese pensamiento permanece ahí, cuando ese sentimiento permanece ahí, entonces ese agente espiritual externo que representa ese pensamiento, que representa ese sentimiento, viene y se entrona en tu mente. Ahora ya no es simplemente un sentimiento, ahora ya no es simplemente un pensamiento, ahora hay un agente que se ha entronado en tu mente, ahora hay un agente que se ha entronado en tu corazón y te tiene doblegado, te tiene subyugado, te tiene encarcelado, y ahora tú no tienes la fuerza, no tienes la capacidad, no tienes la facultad de escapar ahora. Ya cambió de nivel, ya no es un simple pensamiento, ya cambió de nivel, ya no es un simple sentimiento. Ahora hay un agente externo que se aprovechó de que ese pensamiento se entronara. Hay un agente externo que se aprovechó de que ese sentimiento se entronara. Y como se entronó, él toma el control mediante ese pensamiento o ese sentimiento. Esa cárcel es temporal porque no es algo que ha emitido el reino. No fue que el reino emitió eso. No fue que el reino determinó eso. No es un problema de reino. Es un problema que parte del ciclo natural de los pensamientos. El problema está en cuando el pensamiento permanece. El problema está en cuando el sentimiento permanece. Nosotros generamos pensamientos constantemente. Pensamos cosas que pasaron, cosas que están pasando y cosas que van a pasar. Empezamos a pensar muchas cosas. Valga la redundancia, vivimos constantemente pensando. La mente es como un río que está constantemente en su cauce, fluyendo. La mente siempre fluye. Ese no es el punto. El punto es cuando se retiene, cuando el pensamiento permanece. A cualquiera le puede llegar un momento difícil. A cualquiera de nosotros nos puede llegar un momento difícil. Nos puede llegar un pensamiento no bueno, un pensamiento malo a la mente, a cualquiera. El problema no es ese. El problema es cuando permanece, cuando lo retenemos. Ahí es que radica el problema. Entonces, acabamos de decir que, número uno, todo pensamiento negativo, todo sentimiento negativo tiene un agente espiritual que lo representa. Eso es uno. Número dos, cuando el pensamiento ejerce señorío, cuando el sentimiento ejerce señorío, entonces toma control de los sentidos. Cuando, por eso le llamamos cárcel. Por eso le llamamos cárcel. Cuando el pensamiento ejerce señorío, cuando el sentimiento
ejerce señorío, ya entonces empiezan a tomar control de los sentidos. O sea, todo lo que tú vas a ver, todo lo que vas a escuchar, todo lo que vas a sentir, todo lo que vas a percibir, es producto del pensamiento que te está dominando. Es producto del sentimiento que te está dominando. Ese es el punto. Entonces, es por eso que usted ve que el apóstol Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4, a la altura del versículo 23 de la epístola a los Efesios, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso dice el apóstol. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué es el espíritu de la mente? El espíritu de la mente es el pensamiento que te domina. Entonces él dice, si tú quieres cambiar, como es la voluntad de Dios que tú cambies, si tú quieres ser una persona diferente, dice, tienes que renovar el espíritu de tu mente. ¿Qué significa? Tienes que modificar el pensamiento que te domina, porque tus palabras, tus acciones, todo lo que tú haces, todo lo que dices, todo el código de conducta y de comportamiento que tú tienes es producto y resultado del pensamiento que te domina. De manera que si quieres cambiar la manera de hablar, si quieres cambiar la manera de actuar, si quieres cambiar la manera de conducirte, tienes que cambiar el pensamiento que te domina. O sea, hay un pensamiento que ejerce gobierno, hay un pensamiento que ejerce señorío. Y para que mi vida pueda cambiar, ese pensamiento tiene que ser renovado. ¿Qué significa? Modificado, cambiado. Porque si ese pensamiento no es removido, si ese pensamiento no es alterado, entonces el curso de mi vida permanecerá igual. Entonces es por eso que muchas personas no ven cambios en su vida. Es por eso que muchas personas no ven transformaciones en su vida. Porque el pensamiento que los gobierna, el pensamiento que ejerce señorío sobre ellos, no lo modifican. Y si tú no modificas el pensamiento, si no modificas el sentimiento, entonces tampoco vas a poder modificar tu conducta, tu estilo de vida. Entonces él dice, renuévate en el espíritu de tu mente. Renuévate. Entonces el espíritu de la mente es el pensamiento dominante. Todo, cuando un pensamiento te domina, cuando un pensamiento te controla, todo tú lo ves de ahí. Todo tú lo vas a ver desde ese pensamiento. Todo tú lo vas a escuchar desde ese pensamiento. Todo tú lo vas a percibir desde ese pensamiento. Por ejemplo, hay una pareja de esposos. Tienen mucho tiempo viviendo juntos, mucho tiempo de casados. Pero de repente, una persona usada por el adversario le dice a la mujer, yo vi a tu esposo en tal sitio, lo vi con otra mujer. Eso no es cierto. Eso es simplemente una calumnia que le han levantado a él. Antes de esa calumnia, todo iba bien. Antes de esa calumnia, todo estaba de maravilla. Se llevaban bien, no había problema, había comprensión, había armonía. Ahora bien, hubo una información que le llegó a la mujer de que su esposo le estaba siendo infiel. Hubo una información que le llegó a la mujer de que el esposo lo vieron con otra mujer, pero eso no es cierto. La mujer le llegó la duda. Ahora la mujer, con cada movimiento que haga el esposo, por cuanto en la mente tiene que su esposo le está siendo infiel, todo lo va a ver desde allí. Si el esposo está en una llamada, ella va a creer que es con esa mujer. Si el esposo llegó tarde, ella va a creer que estaba con esa mujer. O sea, todo lo que ese hombre haga, todo lo que ese hombre, la manera en la que se conduzca y la manera en la que se maneje, le va a hacer entender a la mujer que él le está siendo infiel. Pero no es algo real, es algo simplemente imaginario. Porque le llegó la información, le llegó la noticia y ella lo asumió. Entonces, ese pensamiento que ella retuvo en la mente, ese pensamiento que ella aceptó y que ella creyó, se convierte en una realidad que le va a tomar todos los sentidos a ella. No sé si me doy a entender, no sé si puedes captar la idea que te queremos transmitir. Entonces, la mente se convierte en una cárcel.
El alma se convierte en una cárcel, no es algo permanente, no es algo que fue emitido mediante una sentencia, no es producto de una sentencia. Es producto del ciclo del pensamiento. ¿Cómo funciona el pensamiento? ¿Cómo funcionan los sentimientos? Estamos expuestos constantemente a un pensamiento. Estamos expuestos constantemente a un sentimiento negativo. Constantemente estamos expuestos. ¿Dónde radica el problema? El problema radica en cuando lo retenemos, cuando lo asimilamos, cuando lo aceptamos. Cuando ese pensamiento está allí en la mente, cuando ese sentimiento está allí en el alma y permanece, entonces el pensamiento, el sentimiento se entronan, ejercen señorío. Y la entidad que representa ese sentimiento, la entidad que representa ese pensamiento, se entrona y subyuga y doblega a la persona literalmente, sin que esa persona pueda gobernarse, sin que esa persona pueda ser libre. Número 1, el pensamiento, el sentimiento negativo tiene un agente externo que lo representa. Eso es un problema. Número 2, que cuando ya el pensamiento y el sentimiento han gobernado, toman control de todos los sentidos. Toman control de todos los sentidos. La persona literalmente pasa a ser un reo de su propia mente y de su propia alma. Dijimos anteriormente que esto no solamente ocurre con los pensamientos o los sentimientos malos. También un pensamiento bueno puede ejercer ese tipo de funciones. También un sentimiento bueno lo puede hacer. Por ejemplo, no sé si usted ha escuchado a algunas personas decir: yo tengo un espíritu de oración. O usted, no sé si ha escuchado decir: fulano tiene un espíritu de oración. O mengano tiene un espíritu de sabiduría. No es que hay una entidad que se apoderó de él para que pueda tener esa dinámica de oración. No se refiere a eso. Lo que se refiere es que esa persona ha permitido que la oración gobierne su mente. Está constantemente orando. Y como está constantemente orando, vive en esa dinámica de oración. Ya la oración tomó control de su mente. Ya la oración tomó el control de su mente. Entonces, por cuanto la oración tomó el control de su mente, está bajo la influencia de la oración. Y la oración lo gobierna, la oración lo domina. Va por la calle y va orando en su mente. Está cocinando y está orando en su mente. Está comiendo y está orando en su mente. Va por allí y está orando en su mente. O sea, está en una constante oración en la mente. Entonces, debido a que ha permanecido la oración, entonces tiene un espíritu de oración. Porque dijimos ahorita que cuando el pensamiento permanece, cuando el sentimiento permanece, la mente pasa a identificarse con el pensamiento. Si el pensamiento que permanece es la oración, entonces tú tienes un espíritu de oración. Si el pensamiento que permanece es la duda, entonces tú tienes un espíritu de duda. Es a eso que se refiere. La mente se identifica, el alma se identifica con el pensamiento o el sentimiento que ejerce gobierno o señorío sobre ella. Entonces, si yo estoy constantemente orando, si yo estoy constantemente en conexión con el Señor en mi mente, entonces yo tengo un espíritu de oración, porque la oración ha ejercido gobierno en mi mente. Entonces, ¿qué pasa cuando la oración ejerce señorío? ¿Qué pasa cuando la oración ejerce gobierno en mi mente? Entonces el Espíritu Santo puede fluir de manera natural, puede fluir de manera amplia por medio de mí. ¿Por qué? Porque mi mente es un asiento para el Espíritu. Él se puede entronar. Entonces hay muchas personas que quieren que el Espíritu Santo se entrone en la vida de ellos. Hay muchas personas que quieren que el Espíritu Santo se mueva en la vida de ellos. Que el Espíritu Santo los use como un medio, como un canal de bendición y edificación para la iglesia. Pero son personas que no pueden ejercer señorío de ellos. Si tú no puedes gobernarte a ti, si tú no puedes ejercer señorío sobre ti, entonces el Espíritu Santo no podrá ejercer señorío en tu vida. El Espíritu Santo no podrá utilizarte como un medio, como un canal de bendición y de edificación para su iglesia. No puede.
Porque si tú no puedes ejercer gobierno, si tú no puedes ejercer señorío en tu propia mente, el Espíritu Santo tampoco lo hará. Entonces, cuando decimos que una persona está bajo el espíritu de la profecía, cuando decimos que una persona está bajo el espíritu de la revelación, lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo ha tomado el control de su mente. Pues bien, estamos diciendo que hay personas que quieren que el Espíritu Santo los utilice. Hay personas que quieren ser un instrumento del Espíritu, pero ignoran su mente. Si tú no tienes una estabilidad en tu mente, si tú no puedes ejercer señorío en tu propia mente, si tú dejas que tus pensamientos te gobiernen, si tú dejas que tus sentimientos te gobiernen, entonces el Espíritu Santo no puede utilizarte como un canal, un medio efectivo. Esto fue lo que molestó al Señor con relación al pueblo de Israel. Cuando analizamos la epístola a los Hebreos en el capítulo 3, versículo 10 dice: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué fue lo que le molestó al Señor de esa generación? Lo que le molestó al Señor de esa generación que había sacado de Egipto es que ellos no tenían una estabilidad, no tenían un pensamiento firme. Pensaban una cosa hoy y pensaban otra mañana. Entonces, debido a que no tenían un pensamiento fijo, por cuanto no tenían una mentalidad fija, un pensamiento estable, vivían vagando en su mente. Dios se disgustó con ellos, porque Dios le desagrada la ambivalencia. Al Señor le desagrada esa doblez, ese constante movimiento en la mente. Un día pienso una cosa y otro día pienso otra. Un día considero una cosa y otro día considero otra. Entonces, esa ambivalencia mental le desagrada a Dios y no puede utilizarnos como un instrumento. No puede haber una efectividad, ¿verdad?, en el fluir del Espíritu. No somos confiables porque tenemos un pensamiento hoy y un pensamiento mañana. Y cuando vivimos en esa ambivalencia, entonces el Espíritu Santo no siente confianza con nosotros. El Espíritu Santo no siente confiabilidad, no siente que le seamos confiables. Entonces, este pueblo de Israel se mantenía, dice claramente, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Entonces, por eso dice el apóstol Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Y dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es echado de aquí para allá a donde el viento quiere. No piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor, porque al Señor le desagrada esa ambivalencia de la mente. Entonces, cuando el pensamiento o cuando la mente consciente es dominada por el pensamiento, la mente pasa a identificarse con ese pensamiento. ¿Qué implica? Si yo tengo una mente de oración, o sea, si constantemente vivo orando, a eso se le llama espíritu de oración. Si constantemente vivo orando, a eso se le llama espíritu de oración. Y cuando yo tengo una mente dominada, cuando yo tengo una mente controlada, cuando yo he ejercido señorío sobre la mente, entonces ahí el Espíritu Santo se entrona y empieza a fluir a través de mí. No que el Espíritu Santo me tumba la conciencia, no es que la tumba, no es que la inhabilita, pero está en control, se ha enseñoreado. Ya no soy yo el que está fluyendo, ahora es el Espíritu Santo el que ha empezado a fluir. ¿Por qué? Porque ya yo le cedí el asiento, el cual es mi mente, yo se lo cedí. ¿Pero por qué se lo cedí? Porque mantengo un pensamiento. Mantengo un pensamiento fijo, no ando en dobleces, no ando pensando una cosa hoy, una cosa mañana, no dejo que mis pensamientos me controlen o me dominen. Yo he aprendido a dominarlos, yo he aprendido a ejercer señorío en ellos.
¿Por qué le llamamos espíritu de oración? ¿Por qué le llamamos espíritu de sabiduría? ¿Por qué le llamamos espíritu de revelación, espíritu de ciencia? Porque cuando ya toma el control de la mente, ejerce señorío sobre la mente, ya la mente pasa a pertenecerle. Por eso espíritu de. Y esto los que predican, los que profetizan, me van a entender. Claramente me van a entender. Los que enseñan bajo revelación del Espíritu me van a entender. Llega un punto en donde tú empiezas a enseñar. Tú sabes que empezaste a enseñar. Tú sabes que empezaste a predicar. Pero llega un punto en donde la revelación irrumpe. Llega un momento en donde la revelación irrumpe en el escenario. Y cuando la revelación entra y tú conectas con la revelación y dejas que el Espíritu fluya, entonces todo lo que está fluyendo ahí es el Espíritu. Ya no eres tú. No es algo que tú programaste, no es algo que tú diseñaste, no es algo que tú previamente tenías establecido. No, no, ya el Espíritu empezó a fluir. Y es por eso que cuando la revelación entra, cuando la profecía entra, toma el control. Cuando es el Espíritu Santo, toma el control. Y tú ya, el Espíritu Santo toma el control de los sentidos espirituales. Porque nosotros tenemos dos tipos de sentidos. Están los sentidos físicos y están los sentidos espirituales. Cuando el pensamiento carnal ejerce señorío en la mente, toma el control de los sentidos físicos. Pero cuando es el Espíritu que toma el control de la mente, entonces el Espíritu Santo toma el control de los sentidos espirituales. Y cuando el Espíritu Santo toma el control de los sentidos espirituales, Él se enseñorea. Se abre tu visión, el campo se abre tu capacidad de escuchar. Y aunque tú estás ministrando a alguien, ya tú tienes la ministración del que está cerca. O sea, y en proporción a como el Espíritu Santo gobierna, el radio de operación se amplía. Tú estás en una congregación ministrando a alguien, tú estás en un lugar ministrando y de repente tú puedes conectar con alguien que está afuera. De repente tú puedes conectar con alguien que viene en el camino, porque ya el Espíritu tomó el control, está señoreando y el radio de operación empieza a ampliarse en proporción a como tú dejas que el Espíritu gobierne. De manera que no solamente los pensamientos malos y los sentimientos malos pueden dominar o controlar la mente y el alma, también los buenos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. En una próxima entrega, no queremos extenderlo tanto. En una próxima entrega seguiremos tratando este tema, cárceles temporales. Amén. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.